Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 1. La palabra eterna hecha carne. Capítulo 1, versículo 1 al 18. Introducción. Desde el principio de los tiempos, antes de que existiera la materia o el sonido, antes del amanecer de la primera luz, existía la palabra. Una palabra viva, eterna, que no tuvo principio ni tendrá fin. Esa palabra estaba con Dios, y era Dios mismo. En un silencio anterior a toda creación, el Verbo sostenía el universo con su poder. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Su voz invisible resonó en el vacío, y el caos se transformó en orden. La oscuridad se apartó, y la luz comenzó a brillar. El Evangelio según San Juan no nos presenta solo una historia humana, sino el misterio divino del Dios que se hizo presente en la historia. Nos invita a mirar más allá de lo visible. A contemplar la fe no como una idea, sino como una realidad encarnada. El Hijo de Dios hecho carne, quien descendió del cielo para habitar entre nosotros. Jesús, el Verbo eterno, vino a traer luz donde había tinieblas. Esperanza donde reinaba la desesperación. Y vida donde solo había muerte. Su venida no fue un acontecimiento distante, sino el cumplimiento del amor de un Dios que se acerca, que se hace uno con nosotros para revelarnos su rostro, su compasión y su verdad. El prólogo de Juan es mucho más que un comienzo literario. Es un canto sagrado, un himno celestial que nos recuerda que el Dios invisible se manifestó en la fragilidad humana, que el Creador del universo se cubrió con el velo de nuestra carne, para mostrarnos la gloria del Padre. En este misterio divino, la eternidad tocó el tiempo. Y la luz eterna encendió la historia de la humanidad. Este es el mensaje del prólogo de Juan. Una revelación que trasciende las palabras. Un acto de amor que transformó para siempre el destino del mundo. El Verbo eterno, hecho carne por amor. El Verbo, la luz y la vida. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde los albores de la eternidad, el Verbo existía. Antes de que el tiempo comenzara a correr. Antes de que las estrellas ocuparan su lugar en el firmamento. Ya la palabra vivía en perfecta comunión con el Padre. No era una criatura, ni una voz pasajera, sino la misma esencia divina. La expresión viva del amor, de la sabiduría y del poder de Dios. Por medio de él, todo fue creado. Las montañas y los mares. La inmensidad de los cielos. Los latidos del corazón humano. Y el misterio de la vida que respira en cada rincón del universo. Nada de lo que existe tiene sentido fuera del Verbo. Pues en él todo encuentra su origen y su propósito. En él estaba la vida. Una vida que no se apaga, que no depende del tiempo ni de las circunstancias. Esa vida es la luz de los hombres. Una luz que ilumina la razón, que despierta el alma. Y que revela la verdad de quienes somos ante Dios. Esa luz sigue brillando en medio de la oscuridad del mundo. Y aunque las tinieblas intentan resistirla, no pueden vencerla. Porque ninguna sombra es tan profunda como para apagar la luz que viene del Creador. Juan nos revela que Jesús no es solo un mensajero, sino la palabra misma de Dios. El Logos eterno que sostiene la creación y le da sentido. El Verbo no se quedó distante en su gloria celestial. Descendió del cielo. No solo para hablar, sino para vivir entre los hombres. Aquel que creó las estrellas caminó sobre el polvo de la tierra. Aquel que dio aliento a la humanidad respiró el mismo aire que nosotros. Aquel que reina desde la eternidad se revistió de nuestra fragilidad. Y así se cumplió el misterio más grande de todos los tiempos. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En Jesús, la gracia y la verdad se abrazaron. En él, el invisible Dios se hizo visible.
No vino a imponerse con poder, sino a servir con amor. No vino a condenar al mundo, sino a ofrecer salvación y vida eterna a quienes creyeran en él. Juan nos enseña que Jesús no solo trae luz al mundo. Él es la luz. Una luz que no se limita a los ojos, sino que ilumina el corazón. Su presencia disipa el miedo, rompe las cadenas de la culpa y revela el amor eterno del Padre. Quien lo recibe, encuentra vida verdadera. Quien cree en su nombre, es hecho hijo de Dios, heredero de la promesa y portador de la misma luz que un día brilló en Belén. Así, el prólogo de Juan no es solo un texto sagrado, sino una puerta abierta al misterio del amor divino. Es un canto a la eternidad que descendió al tiempo. Una invitación a contemplar al Dios que se hizo hombre, para que el hombre pudiera volver a Dios. Creer en el Verbo hecho carne es permitir que su luz habite en nosotros, que su palabra transforme nuestro interior, y que su presencia renueve nuestra historia. Porque en Jesús, la palabra se hizo vida. La vida se hizo luz. Y la luz aún brilla. Para todos los que desean ver el rostro de Dios. Conclusión. El prólogo del Evangelio de Juan nos recuerda que la historia de la humanidad cambió para siempre cuando la palabra eterna se hizo carne. El creador del universo se acercó a su creación. La eternidad se hizo tiempo. Y la luz divina brilló en medio de la oscuridad del mundo. A través de Jesús, el Verbo hecho carne, la humanidad vio con sus propios ojos el rostro del amor. Ya no hablamos de un Dios lejano e invisible, sino de un Dios que camina con nosotros, que siente, que llora, que ama, y que entrega su vida para que tengamos vida en abundancia. En ese misterio glorioso, la gracia descendió del cielo y se mezcló con el polvo de la tierra. El infinito se hizo pequeño. El Todopoderoso se revistió de humildad. Y la palabra creadora habló directamente al corazón humano. Cada vez que escuchamos estas palabras sagradas, se renueva en nosotros la promesa de que la luz aún resplandece, y que ningún poder de las tinieblas podrá apagarla. Porque la luz que nació en Belén sigue brillando en los corazones que creen. Y su resplandor guía a todos los que buscan verdad y esperanza. El Verbo vive. Y su presencia sigue transformando corazones, sanando heridas, restaurando vidas. Y recordándonos que el amor de Dios no tiene fin. Que esta verdad eterna ilumine tu vida cada día. Te dé fuerza cuando falten las fuerzas. Esperanza en los días difíciles. Y paz en medio de toda tormenta. Que cada amanecer te recuerde que la luz no ha dejado de brillar. Y que cada paso que des esté guiado por aquel que es la palabra, la vida y la verdad. Así termina este capítulo sagrado. Pero no su mensaje. Porque sus palabras siguen vivas, resonando a través del tiempo. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Una frase que trasciende los siglos. Un eco de eternidad que nos invita a creer, a contemplar, y a vivir bajo la luz del Verbo eterno. Que esa luz te acompañe siempre. Desde ahora, y por toda la eternidad. Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 2. Jesús, fuente de vida nueva. Capítulo 1, versículo 19 al capítulo 4, versículo 54. Introducción. Después del silencio de siglos, una voz se levanta en el desierto. No es la voz del poder, ni el eco de los palacios, sino la de un profeta sencillo, revestido de humildad y fuego interior. Su mensaje resuena como un trueno en el corazón del pueblo. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa voz pertenece a Juan el Bautista, el mensajero que fue enviado para señalar al Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Con sus palabras y su vida, abre el camino para la manifestación del Mesías, el Hijo de Dios que pronto caminará entre los hombres. Así comienza el relato del Evangelio según San Juan. Con el testimonio de la verdad, con el anuncio de una nueva era. El Verbo eterno que se hizo carne inicia su ministerio público. Y con él, el cielo toca la tierra. Desde las orillas del Jordán hasta los caminos de Galilea. Cada encuentro,
cada palabra y cada milagro revelan la compasión divina que transforma y da vida. En las bodas de Caná, el agua se convierte en vino. Señal de que el tiempo nuevo ha comenzado. Un tiempo en el que la alegría y la abundancia del reino se hacen visibles. Más adelante, junto al pozo de Samaria, Jesús rompe las barreras del prejuicio y ofrece agua viva. Una fuente inagotable que sacia la sed del alma. Y frente a Nicodemo, un maestro de Israel, enseña el misterio del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Desde el primer testimonio hasta los primeros milagros. Todo en este inicio del Evangelio de Juan. Nos invita a descubrir quién es realmente Jesús. El Hijo de Dios que no solo enseña, sino que transforma. Que no solo sana, sino que da vida. Que no solo habla de amor, sino que encarna el amor mismo. Este es el comienzo del ministerio del Salvador. Una historia donde la luz penetra las sombras. Y la esperanza vuelve a florecer en el corazón humano. Una historia que sigue viva. Cada vez que alguien abre su corazón al poder del Verbo hecho carne. El inicio del ministerio público. Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 4, versículo 54. Juan el Bautista estaba junto al río Jordán, bautizando y anunciando el arrepentimiento. Su voz resonaba en el desierto como un llamado urgente, invitando a los corazones a volver a Dios. La gente acudía desde todas partes, conmovida por su mensaje de pureza y esperanza. Pero Juan sabía que su misión no era ser el centro, sino preparar el camino para aquel que venía después de él. Un día, al ver acercarse a Jesús, sus ojos brillaron con una certeza divina. Y exclamó con voz firme y reverente: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese instante, el cielo y la tierra parecieron detenerse. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y una voz desde lo alto declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aquel momento sagrado marcó el inicio del ministerio del Salvador. El Verbo hecho carne comenzaba su obra redentora entre los hombres, trayendo luz, vida y esperanza. Poco después, Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos: Andrés, Simón Pedro, Felipe y Natanael. No los eligió entre los sabios o poderosos, sino entre los sencillos, los que tenían el corazón dispuesto a creer. Con palabras llenas de autoridad y ternura, les dijo: «Venid y ved». Y ellos lo siguieron. Aquel encuentro no fue solo un llamado, sino el comienzo de una nueva vida. Una aventura de fe, amor y transformación. Desde ese momento, ya nada sería igual para ellos. Porque quien camina con Jesús aprende a ver el mundo con nuevos ojos. El primer milagro ocurrió en las bodas de Caná de Galilea. Era un día de alegría, una celebración familiar. Y allí estaba Jesús con su madre y sus discípulos. Pero en medio de la fiesta, la alegría se vio amenazada. El vino se había terminado. María, con mirada compasiva, se acercó a su hijo y le dijo con ternura: «No tienen vino». Jesús, con dulzura divina, respondió: «Aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, el amor de la madre y la misericordia del hijo se unieron. Y el milagro aconteció. «Haced todo lo que él os diga», dijo María. Y las tinajas fueron llenadas hasta el borde con agua. Entonces, por el poder del Verbo, el agua se transformó en vino. El mejor vino, símbolo de la alegría del reino de Dios. Ese fue el primer signo de su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. En Caná, lo ordinario se volvió sagrado. Lo cotidiano se transformó en milagro. Más adelante, un maestro de la ley llamado Nicodemo vino a verlo de noche. Buscaba respuestas, tenía hambre de verdad. Pero su mente no alcanzaba a comprender el misterio. Jesús le habló con amor y sabiduría. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo se asombró. «¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?». Jesús entonces le reveló el secreto del Espíritu. El que no naciere del agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Así, el maestro de Israel comprendió que no bastaba con saber. Era necesario creer. El nuevo nacimiento no es físico, sino espiritual. Una transformación del corazón por medio del amor divino. Luego, en su camino hacia Galilea, Jesús pasó por Samaria. Cansado del viaje, se sentó junto al pozo de Jacob. Era mediodía, y el sol ardía sobre la tierra. Entonces, una mujer samaritana se acercó a sacar agua. Jesús, con voz serena, le dijo: «Dame de beber». Sorprendida, la mujer le respondió: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?» Pero Jesús miró más allá de las apariencias. Le habló del don de Dios, del agua viva que solo Él podía ofrecer. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Allí, junto al pozo, su corazón fue transformado. Reconoció en Jesús al Mesías. Y corrió a su pueblo para anunciar la buena nueva. Su voz se convirtió en testimonio. Y muchos creyeron por causa de su palabra. Finalmente, de regreso en Caná de Galilea, Jesús realizó otro milagro. La sanación del hijo de un oficial del rey. Aquel hombre vino a él con angustia, pidiendo por la vida de su hijo que estaba a punto de morir. Jesús, con una mirada llena de compasión, le dijo: «Vete, tu hijo vive». El hombre creyó en su palabra y regresó a su casa. Y cuando aún iba de camino, sus siervos le salieron al encuentro con la noticia: «Tu hijo vive». Fue entonces cuando comprendió que la hora en que el niño sanó fue exactamente la misma en que Jesús habló. Así, la fe venció la distancia. Y la palabra del Maestro mostró su poder para dar vida. En cada paso, en cada milagro, Jesús se revela como el Hijo de Dios que da vida nueva. Su presencia transforma, su palabra sana, su amor renueva. Donde hay fe, hay vida. Donde Él está, la oscuridad huye. Este fue el inicio de su ministerio. Un preludio de la redención. Una promesa cumplida. Y un testimonio eterno de que en Jesús la humanidad encontró la fuente de la vida eterna. Conclusión. El inicio del ministerio público de Jesús nos revela el rostro de un Dios que camina entre nosotros. Un Dios cercano, compasivo y poderoso. A través de cada palabra, de cada mirada y de cada gesto, Jesús mostró que el reino de Dios no era una idea lejana, sino una realidad viva que toca el corazón humano. Desde las aguas del Jordán hasta los pozos de Samaria. Desde las bodas de Caná hasta el hogar del afligido. La presencia de Cristo transformó todo lo que tocó. Donde había vacío, Él trajo plenitud. Donde había tinieblas, encendió la luz. Donde había desesperanza, sembró fe. El agua se convirtió en vino. La duda en certeza. La tristeza en gozo. Y la muerte en vida. Cada milagro fue una señal de su amor. Una invitación a confiar. Una muestra de que la fe abre caminos imposibles. En cada encuentro, con el humilde pescador, con el sabio Nicodemo. Con la mujer sedienta junto al pozo o con el padre desesperado. Jesús reveló el corazón del Padre. Un corazón que ama, que escucha y que restaura. Él no vino solo a enseñar verdades, sino a encarnar la verdad. No vino solo a mostrar el camino, sino a hacer el camino. No vino solo a prometer vida, sino a darla en abundancia. Jesús es el Hijo de Dios que da vida nueva a quienes creen en Él. Su palabra sigue siendo poder creador. Su amor sigue siendo fuente inagotable. Y su luz continúa brillando en los corazones que lo buscan con sinceridad. Que este mensaje eterno inspire tu fe. Renueve tu esperanza. Y te recuerde que cada encuentro con Cristo es el inicio de una nueva historia. Porque el mismo Jesús que habló junto al Jordán, que caminó por Galilea, que ofreció agua viva en Samaria, sigue hoy tocando vidas con su amor y su poder. Él sigue pronunciando aquellas palabras sencillas pero eternas. Ven y ve. ¿Y quién lo sigue?
quien se atreve a mirar con los ojos de la fe. Jamás vuelve a ser el mismo. Porque la historia de la salvación continúa. Y su voz aún resuena. Invitando a cada corazón a descubrir que en él la vida verdaderamente comienza. Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 3. El ministerio en Judea y Galilea. Capítulos 5 al 10. Introducción. Tras los primeros signos de su ministerio, Jesús continúa su camino por Judea y Galilea, llevando consigo un mensaje que trasciende las palabras, un mensaje de vida, de verdad y de esperanza eterna. Cada paso que da, cada mirada compasiva, cada palabra pronunciada por sus labios sagrados, despierta los corazones dormidos y abre los ojos de quienes buscan la luz. Donde él pasa, los enfermos son sanados, los oprimidos encuentran libertad y los corazones cansados descubren descanso. Sus milagros no solo asombran. Revelan quién es él realmente, el Hijo de Dios, la presencia divina hecha carne entre los hombres. En cada sanidad, en cada multiplicación, en cada acto de misericordia, se manifiesta el poder del cielo actuando en la tierra. Sus discursos no son simples enseñanzas morales, son verdades eternas, pronunciadas con la autoridad de quien conoce el corazón humano y el misterio de Dios. Sus palabras tienen el poder de transformar, de dar sentido al sufrimiento y de encender una fe que no se apaga ante las pruebas. En estos capítulos del Evangelio según San Juan, el Maestro se revela con 3 imágenes llenas de significado y ternura. El pan de vida, que sacia el hambre del alma y ofrece comunión con Dios. La luz del mundo, que disipa la oscuridad del pecado y guía los pasos del que busca la verdad. El buen pastor, que conoce a cada una de sus ovejas y entrega su vida para rescatarlas del peligro. Cada palabra, cada gesto, cada milagro tiene un propósito profundo. Mostrar que creer en Jesús no es solo aceptar una doctrina, sino abrir el corazón a una relación viva y transformadora. Es reconocer en él al Dios que camina junto a nosotros. Que comparte nuestras alegrías y nuestras lágrimas. Y que nos llama a una vida nueva. El ministerio de Jesús en Judea y Galilea no fue un recorrido casual, sino un camino divinamente trazado donde el cielo tocó la tierra. Allí, entre aldeas humildes, montes silenciosos y multitudes expectantes. El Verbo Eterno reveló el amor del Padre con gestos de ternura y poder. Este es el corazón del Evangelio. El testimonio de un amor que se entrega sin medida. De una luz que ninguna tiniebla puede apagar. Y de una promesa que aún hoy resuena en los corazones que creen. El que viene a mí, no tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Así comienza este recorrido sagrado. Un viaje por los capítulos 5 al 10 del Evangelio según San Juan. Donde contemplaremos la grandeza de Cristo revelada en sus milagros. La profundidad de su sabiduría en sus discursos. Y la inmensidad de su amor manifestado en cada palabra. Prepárate para escuchar, reflexionar y dejar que su voz resuene en lo más profundo de tu ser. Porque este es un encuentro con aquel que vino a darnos vida. Y vida en abundancia. El ministerio en Judea y Galilea. Juan 5 al 10. En Jerusalén, junto al estanque de Betesda, yacía un hombre enfermo desde hacía 38 años. Su cuerpo débil reflejaba una espera interminable, una esperanza que con el paso del tiempo parecía desvanecerse. Día tras día, observaba cómo otros se adelantaban hacia las aguas movidas por el ángel. Pero él, sin fuerza ni ayuda, permanecía postrado, mirando desde lejos el milagro que anhelaba. Entonces, Jesús se acercó. Sus pasos rompieron el silencio de la resignación. Y su mirada, llena de ternura divina, se posó sobre aquel hombre olvidado por todos. Con voz suave pero llena de autoridad celestial, le preguntó: ¿Quieres ser sano? El enfermo levantó los ojos, y con un hilo de voz respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es removida. Fue entonces cuando la palabra viva habló. Y el poder del cielo se manifestó en la tierra. Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, la vida volvió a recorrer sus venas. Los músculos se fortalecieron. Y aquel hombre se puso de pie. Como si el tiempo y el sufrimiento nunca hubieran existido. Este milagro fue más que una sanidad del cuerpo. Fue una revelación del poder de la palabra que crea y restaura.
del amor que no se cansa de buscar al que ha perdido la esperanza, y de la gracia que no necesita rituales ni condiciones para obrar. Más adelante, en la orilla del mar de Galilea, una multitud seguía a Jesús. Eran miles de hombres, mujeres y niños que lo escuchaban embelesados, sedientos de palabras de vida. El sol comenzaba a descender, y el hambre física se unía al anhelo del alma. Entonces, un niño se acercó con lo poco que tenía, 5 panes y 2 peces. Era una ofrenda pequeña ante una multitud inmensa. Pero Jesús tomó esos dones humildes. Los elevó hacia el cielo. Dio gracias al Padre. Y los multiplicó hasta que todos comieron y se saciaron. Ese día, el milagro del pan fue una lección eterna. Jesús no solo alimenta el cuerpo. Él mismo es el pan de vida. El alimento del alma que da plenitud y comunión con Dios. Yo soy el pan de vida, dijo, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Sus palabras eran espíritu y vida. Quien las recibía con fe, encontraba descanso. Pero muchos no comprendieron aquel misterio. Porque no hablaba de pan material, sino del alimento celestial que descendería del cielo para dar vida al mundo. Tiempo después, mientras enseñaba en el templo, Jesús se levantó y proclamó con autoridad divina: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sus palabras resonaron como un amanecer en medio de la noche. En un mundo lleno de sombras, de miedo y de culpa, Él trajo la claridad del amor y la verdad. No vino a condenar, sino a iluminar los caminos oscuros del corazón humano. Y así, una mujer sorprendida en adulterio fue traída ante él. Los fariseos la acosaban, las piedras estaban listas. Y el silencio del momento parecía el preludio de una sentencia fatal. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió con su dedo sobre la tierra. Como quien recuerda a los hombres que todos somos polvo necesitado de misericordia. Luego se levantó y dijo con voz firme: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se alejaron, dejando a la mujer sola ante el único que podía juzgarla y perdonarla. Entonces, Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, y no peques más. Esa es la luz de Cristo. Una luz que no destruye, sino que restaura. Una luz que revela la verdad, pero siempre con amor. En esa luz, el alma encuentra perdón y dirección. En otra ocasión, rodeado de sus discípulos, Jesús habló con la dulzura del pastor celestial. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Con estas palabras, reveló el corazón del Padre. Un amor que guía, que protege, que nunca abandona. Él no es un guía distante, sino un pastor cercano. Que llama a cada uno por su nombre. Que busca a la oveja perdida. Y que está dispuesto a entregar su vida por amor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. En esas palabras, el alma encuentra seguridad. Porque quien sigue la voz del buen pastor no camina en soledad, ni en temor, sino bajo el cuidado del Dios viviente. Así, entre milagros y palabras llenas de poder, Jesús fue revelando su identidad divina al mundo. El Hijo de Dios, la palabra viva. La fuente de toda gracia y verdad. Algunos se escandalizaban, otros creían. Pero nadie podía permanecer indiferente ante su presencia. Sus obras hablaban más fuerte que cualquier argumento humano. Porque donde Él estaba, el cielo se hacía visible. Y el amor del Padre se manifestaba con poder. Su mensaje sigue resonando a través del tiempo. Como una llama que no se apaga. Como un llamado eterno a creer. A confiar. Y a seguir la voz del pastor que conduce a la vida eterna. Conclusión. El ministerio de Jesús en Judea y Galilea nos deja una verdad que trasciende el tiempo. Dios no está lejos. No observa desde la distancia ni permanece en silencio ante nuestras necesidades. Dios camina entre nosotros. Nos alimenta cuando el alma tiene hambre. Nos ilumina cuando el camino parece oscuro.
y nos guía cuando el corazón se siente perdido. En el pan de vida encontramos sustento y esperanza. Es el alimento celestial que fortalece al cansado, que sacia el hambre más profunda del ser. Esa hambre de sentido, de amor y de eternidad. En la luz del mundo hallamos dirección y verdad. Su luz no solo revela lo que somos, sino que muestra el camino hacia lo que podemos llegar a ser. Cuando abrimos nuestro corazón a la gracia divina. Y en el buen pastor, descubrimos el amor más tierno y seguro. Un amor que no se impone, sino que invita. Que no obliga, sino que llama por el nombre. Que no abandona, sino que permanece fiel. Aun cuando las ovejas se alejan o se pierden en el camino. Cada milagro, cada enseñanza y cada palabra de Jesús revelan el corazón del Padre. Un corazón que late por la humanidad. Que busca al perdido, que levanta al caído. Y que anhela que todos tengamos vida, y vida en abundancia. Creer en Jesús no es solo aceptar una doctrina o admirar a un maestro. Es abrir el alma al amor eterno que transforma lo imposible. Que sana las heridas invisibles. Y que renueva la esperanza donde parecía no quedar nada. Él sigue siendo hoy el pan que sacia toda hambre. La luz que disipa toda oscuridad. Y el pastor que cuida de cada corazón con infinita ternura. Que este mensaje inspire tu fe. Ilumine tus pasos. Y te recuerde que quien camina con Cristo jamás anda solo. En medio del dolor, Él es consuelo. En medio de la duda, Él es certeza. Y en medio de la oscuridad, Él es la luz que nunca se apaga. Porque en Jesús encontramos la plenitud de la vida. La comunión con el Padre. Y la promesa de un amor que no termina. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Que esa vida abundante sea tu herencia y tu paz. Que la voz del buen pastor te acompañe en cada jornada. Y que la luz del mundo ilumine eternamente tu corazón. Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 4. El ministerio final y los signos de su gloria. Capítulo 11 y 12. Introducción. El Evangelio según San Juan nos invita a contemplar la profundidad del amor divino manifestado en la vida de Jesús. A través de cada palabra, cada gesto y cada milagro, el Hijo de Dios nos revela el corazón del Padre. Un corazón lleno de compasión, de poder y de gracia. En los capítulos 11 y 12 encontramos uno de los momentos más trascendentes de su ministerio. El paso del servicio público hacia la entrega total. Es el umbral entre los signos de su gloria y la inminente hora de su sacrificio. La resurrección de Lázaro no es solo un acto milagroso, sino una declaración de que Jesús tiene autoridad sobre la vida y la muerte. A través de ese milagro, la esperanza irrumpe en medio del duelo. Y la luz divina disipa las sombras del sepulcro. Después, en su entrada triunfal en Jerusalén, el pueblo lo aclama como rey. Sin comprender que su trono sería una cruz. Y su corona, un símbolo de amor que redime al mundo. Finalmente, los preparativos para su pasión revelan la entrega voluntaria del Hijo de Dios. Que no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos. Todo lo que acontece en estos capítulos señala una verdad eterna. Cristo no fue vencido por la muerte, vino a vencerla. Cada paso que dio hacia Jerusalén fue una afirmación de su misión. Una demostración de que el amor divino es más fuerte que la tumba. Este es el relato de aquel que habló con autoridad celestial y ternura humana, diciendo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Estas palabras siguen resonando hoy, recordándonos que, en Jesús, la muerte no tiene la última palabra. Porque donde Él está, hay vida, esperanza y victoria eterna. El ministerio final y los signos de su gloria. Juan 11 y 12. En Betania, una familia lloraba. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto. 4 días habían pasado, y la esperanza parecía perdida. El aire estaba lleno de lamentos. Y la casa, envuelta en el silencio de la ausencia. Pero cuando Jesús llegó, el ambiente cambió. Sus palabras rompieron el silencio del dolor. Tu hermano resucitará.
A los ojos de todos, era imposible. Pero ante el Hijo de Dios, nada está perdido. Jesús se acercó a la tumba, y las lágrimas rodaron por su rostro. No eran lágrimas de impotencia, sino de amor. Un amor tan profundo que conmovía hasta las piedras del sepulcro. Entonces, levantó su mirada al cielo y oró. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Y con voz de autoridad celestial exclamó: Lázaro, ven fuera. El milagro fue total, la vida venció a la muerte. Las vendas del sepulcro no pudieron retener al amigo de Jesús. El que estaba muerto salió caminando. Testimonio viviente del poder del Verbo hecho carne. Muchos creyeron al ver aquel signo. Porque entendieron que ante Jesús, hasta la muerte obedece. Pero también fue el comienzo de algo más profundo. La decisión de los líderes religiosos de darle muerte. El poder de la vida despertó la oposición del pecado y la oscuridad. La luz brillaba con más fuerza. Y las tinieblas no podían soportarla. Poco después, Jesús se dirigió a Jerusalén. El pueblo lo recibió con ramas de palma. Gritando con alegría: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Montado en un humilde asno. El Rey de Gloria entraba no con ejército ni corona, sino con mansedumbre y paz, cumpliendo las antiguas profecías que anunciaban al Mesías. En aquella entrada triunfal, las voces de los sencillos se unieron al canto de los cielos. Porque el Salvador había venido a traer paz. No por medio de la espada, sino del amor. Días después, en Betania, María tomó un frasco de perfume muy costoso, de nardo puro, y ungió los pies de Jesús. La fragancia llenó toda la casa. Y el silencio reverente acompañó aquel gesto de adoración. Mientras unos murmuraban por el valor del perfume, Jesús comprendió su significado más profundo. Déjala, dijo, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Aquel acto de amor anticipaba la entrega que se acercaba. El maestro sabía que la hora había llegado. La hora de mostrar la plenitud de su amor. A través del sacrificio más grande de todos. El resplandor de su gloria no se vería en tronos ni coronas, sino en la entrega total del Hijo por la salvación del mundo. Cada paso, cada palabra, cada gesto lo acercaba al momento culminante. La cruz, donde la muerte sería derrotada para siempre. Así, entre lágrimas y alabanzas. Entre la vida restaurada y el amor derramado. Jesús caminaba con propósito hacia su destino. El que había llamado a Lázaro de la tumba. Pronto entregaría su propia vida. Para que todo aquel que en él cree, no muera jamás. Conclusión. El ministerio final de Jesús nos enseña que la verdadera gloria no se mide por el poder terrenal ni por la grandeza humana, sino por el amor que se entrega hasta el final. La resurrección de Lázaro fue una señal viva del poder de Dios. Un anticipo de la victoria suprema que Cristo obtendría sobre la muerte. Cada lágrima derramada en Betania, cada palabra pronunciada junto a la tumba, nos recuerda que el amor divino no se detiene ante el dolor, sino que lo transforma en esperanza. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, montado en un humilde asno, la multitud lo aclamó sin entender del todo que el Rey que venía a salvarlos no conquistaría con espadas, sino con su entrega. Su gloria no brillaría en tronos dorados, sino en una cruz, donde el cielo y la tierra se encontrarían en el amor redentor. Jesús es la resurrección y la vida. En él, la muerte deja de ser el final y se convierte en un nuevo comienzo. Su poder no solo abre tumbas físicas, sino que también despierta corazones dormidos, sana heridas profundas. Y renueva almas que habían perdido la fe. Él sigue llamando hoy, con la misma voz llena de ternura y autoridad. Ven fuera. Ven fuera del miedo. Fuera del dolor. Fuera de la oscuridad que te detiene. Y camina hacia la luz de su amor eterno. Porque en Cristo, todo lo que parecía perdido puede volver a vivir. Su palabra sigue siendo vida. Su compasión sigue siendo consuelo. Y su promesa, una certeza que trasciende el tiempo.
Él es el mismo hoy y por siempre. El amigo fiel que llora contigo. El Salvador que te llama por tu nombre. Y el Dios vivo que te invita a creer. Porque quien camina con Jesús, aunque muera, vivirá para siempre. Y quien cree en Él, nunca más caminará en soledad, sino en la luz radiante de su gloria y de su amor sin fin. Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 5. El discurso de despedida. Capítulo 13 al 17. Introducción. En la penumbra de una habitación en Jerusalén, el Maestro se sienta a la mesa con sus discípulos. Es la última noche antes de la cruz. El ambiente está cargado de silencio, de amor, y de una ternura que trasciende el tiempo. Jesús sabe que su hora ha llegado. Y en ese momento sagrado, antes de entregar su vida, les deja a los suyos las palabras más profundas y eternas de todo su ministerio. El Evangelio según San Juan nos lleva a ese instante íntimo, donde el Creador lava los pies de sus criaturas, donde el Maestro se convierte en siervo, y donde el Hijo de Dios abre su corazón para revelar el misterio del amor perfecto. En estos capítulos, Juan 13 al 17, encontramos un mensaje que no envejece. El llamado al amor y al servicio. La promesa del Espíritu Santo que nos acompaña. La enseñanza de la vid verdadera que nos une a Cristo. Y la oración sacerdotal en la que Jesús intercede por todos los creyentes. En esa cena, Jesús transforma un simple encuentro en una revelación divina. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, está impregnada de un amor que no busca ser servido, sino servir. Al lavar los pies de sus discípulos, nos enseña que la grandeza del reino se mide en humildad. Al prometer al Espíritu Santo, asegura que nunca estaríamos solos. Y al orar al Padre por la unidad, nos recuerda que somos parte de un mismo cuerpo, sostenido por un mismo amor. Este no es solo un discurso de despedida. Es una conversación entre el cielo y la tierra. Un eco de eternidad que aún resuena en los corazones de los que creen. Aquí, el Maestro nos invita a permanecer en Él, como los sarmientos unidos a la vid, para que su vida, su amor y su propósito fluyan a través de nosotros. Este es el testamento espiritual del Señor. Una despedida que no es final, sino el comienzo de una comunión eterna entre Dios y su pueblo. El discurso de despedida. Juan 13 al 17. Era la noche de la Pascua. Jesús, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, amó a los suyos hasta el fin. Durante la cena, se levantó, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno a uno, con paciencia y ternura, el Maestro lavó los pies de aquellos que pronto lo abandonarían. De Pedro, que lo negaría, y de Judas, que lo traicionaría. Y aún así, su gesto fue el mismo para todos, amor sin condiciones. Pedro, confundido, le dijo: Señor, tú me lavas los pies a mí. Jesús le respondió con suavidad: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. El silencio llenó la habitación. Las manos que habían sanado enfermos y dado vista a los ciegos ahora limpiaban el polvo de los pies humanos. Así el Maestro les dio un ejemplo eterno. Que el verdadero amor no se demuestra con palabras, sino con servicio. El Hijo de Dios se inclinó ante los hombres para enseñarles que la grandeza del reino se encuentra en la humildad del corazón. Luego, al sentarse nuevamente, les dijo: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese fue su mandamiento nuevo. Amar como Él amó, con un amor que sirve, perdona y se entrega sin medida. Un amor que no busca recompensa, que no se cansa ante la ingratitud, y que se mantiene firme incluso frente a la traición. Mientras el tiempo avanzaba, Jesús comenzó a hablarles del Consolador prometido. Sabía que pronto lo perderían de vista. Pero también sabía que no los dejaría solos. Y yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Sus palabras traían esperanza a corazones llenos de temor. Les habló de paz en medio de la tormenta. De una presencia invisible pero real. De una fuerza que les recordaría todo lo que Él les había enseñado.
El Espíritu Santo sería su presencia viva entre ellos. La voz interior que consuela, enseña, recuerda y fortalece. Una promesa divina que llenaría el corazón de los creyentes con paz y poder. Después, Jesús habló de la vid verdadera. Yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Con esta imagen, reveló el secreto de la vida espiritual. La unión constante con él. Así como las ramas solo viven unidas al tronco. Así el alma solo florece cuando permanece en Cristo. El fruto del amor, la fe, y la esperanza nace de esa comunión viva con el Hijo de Dios. Permaneced en mi amor, dijo con ternura. No hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cada palabra era un anticipo de la cruz. Una promesa de que el amor vencería incluso a la muerte. Finalmente, Jesús levantó sus ojos al cielo y oró. Fue su oración sacerdotal, una plegaria profunda y llena de amor. Oró por sus discípulos, por su fidelidad y su unidad. Y no solo por ellos, sino también por todos los que creerían en él a través de su palabra. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Pidió que su alegría estuviera en ellos. Que el amor del Padre los llenara. Y que la unidad de los creyentes fuera el testimonio viviente de la presencia de Dios en el mundo. Allí, en esa oración, Jesús pensó en nosotros. En cada alma que un día pondría su fe en él. Fue su manera de abrazar a la humanidad antes de ir a la cruz. Entregando su amor en palabras que aún resuenan con poder y ternura eterna. En esa noche, el cielo habló a la tierra. Y el amor de Dios se reveló en su forma más pura. Jesús no solo se despidió. Sembró esperanza, paz y unidad en el corazón de todos los que lo seguirían. Porque en ese discurso, más que una despedida, se escuchó la promesa viva del Emmanuel. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Conclusión. El discurso de despedida de Jesús no fue una despedida definitiva. Fue una promesa de presencia eterna. Una noche de aparente tristeza se convirtió en la cuna de la esperanza más grande del mundo. En el amor del Maestro que lava los pies. Vemos la humildad que transforma el poder en servicio. En la voz del Espíritu que consuela. Escuchamos la certeza de que no caminamos solos. En la vid que nos da vida. Aprendemos que la verdadera fuerza no está en la independencia, sino en la unión con Cristo. Y en la oración que aún se eleva al Padre. Descubrimos el corazón del Hijo intercediendo por cada uno de nosotros. A través de los siglos, con el mismo amor que tuvo aquella noche. Jesús nos dejó su paz. Una paz profunda, que no depende de las circunstancias, sino de la presencia viva de Dios en el alma. Nos dejó su Espíritu, que habita en cada creyente, guiando, enseñando y recordando sus palabras. Y nos dejó su amor. El amor que perdona, que une, que sana y que nunca falla. Cada palabra pronunciada en aquel aposento alto fue una semilla divina, destinada a florecer en los corazones de los que creen. Y hoy, esa semilla sigue dando fruto en cada acto de fe. En cada gesto de servicio. En cada alma que decide amar como Él amó. El discurso de despedida es, en realidad, un discurso de esperanza. No anuncia ausencia, sino comunión. No anuncia pérdida, sino vida. Jesús no dijo adiós, dijo, permanezcan en mí. Y con esa promesa, el amor de Dios se hizo eterno en nosotros. Que este mensaje sagrado inspire tu vida. Te recuerde el valor del servicio. Y te invite a permanecer siempre en el amor de Cristo. Porque quien permanece en Él, jamás estará perdido. Y en su amor, encontramos consuelo para el alma. Fuerza para el camino. Y la promesa firme de la vida eterna. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17, versículo 24. Resumen de la Biblia del libro San Juan, parte número 6. Pasión, muerte y resurrección. Capítulo 18 al 21. Introducción. El Evangelio según San Juan culmina con los capítulos más profundos y conmovedores de toda la Escritura.
La pasión, muerte y resurrección de Jesús revelan la plenitud del amor de Dios, un amor que no retrocede ante el dolor, que abraza el sufrimiento con compasión divina, y que transforma la tragedia en la más grande victoria espiritual. En estas páginas sagradas contemplamos el misterio del Salvador que, siendo inocente, acepta ser entregado. Que, siendo rey, se deja coronar con espinas. Y que, siendo la vida, enfrenta la muerte para dar vida eterna a todos los que creen en él. Desde el huerto de Getsemaní, donde las sombras de la traición se mezclan con las lágrimas de obediencia, hasta la cruz del Calvario, donde el amor alcanza su expresión más sublime. Y finalmente hasta la tumba vacía, donde el amanecer de la resurrección rompe el silencio de la noche. Cada escena nos invita a mirar con fe, con gratitud y con esperanza. Este relato no es solo historia, es vida. Es el testimonio del Dios que se hizo hombre, del Maestro que se entregó por amor, y del Redentor que venció a la muerte para ofrecernos una nueva creación. Cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada y cada acto de entrega resuenan aún hoy en el alma humana, recordándonos que no hay oscuridad que el amor de Cristo no pueda disipar. El Evangelio de Juan nos llama a creer, a confiar con todo el corazón, y a encontrar en el Cristo resucitado el camino, la verdad y la vida eterna. Pasión, muerte y resurrección. Juan 18 al 21. En la quietud de la noche, bajo la sombra de los olivos, Jesús oraba con el alma angustiada. Sabía lo que estaba por venir. Sus lágrimas eran gotas de amor derramadas por toda la humanidad. De pronto, se escucharon pasos y voces. Antorchas rompieron la oscuridad del huerto. Judas, uno de los 12, se acercó al maestro con un gesto que parecía de afecto. Pero era el signo de la traición. Un beso, y los soldados lo arrestaron. Pedro, impulsivo y temeroso, trató de defenderlo, pero Jesús, con serenidad divina, detuvo la violencia. «Guarda tu espada, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado?». Llevado ante el sumo sacerdote, fue interrogado, golpeado y humillado. Mientras tanto, Pedro lo seguía de lejos. Junto al fuego, 3 veces fue confrontado, y 3 veces negó conocerlo. Y cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús se cruzó con la suya. No había reproche, solo compasión infinita. El amor seguía ahí, incluso ante la traición y el miedo. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilato. El gobernador romano no encontraba culpa en él, pero el clamor del pueblo exigía su muerte. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. Y Jesús, con una calma que trascendía toda injusticia, respondió: «Mi reino no es de este mundo». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una verdad eterna que ningún poder terrenal podía silenciar. Aún así, Pilato, temeroso de la multitud, cedió. El inocente fue entregado a los verdugos. El cordero sin mancha fue llevado al Calvario. El peso de la cruz marcó su camino. Cada paso fue una ofrenda, cada herida un acto de amor. En el monte, lo alzaron entre el cielo y la tierra. Y allí, con los brazos extendidos, abrazó a toda la humanidad. El sol se oscureció. La tierra tembló. El dolor y el amor se unieron en una sola palabra. Consumado es. Y al inclinar la cabeza, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó, abriendo el camino entre Dios y los hombres. El sacrificio estaba cumplido. El amor de Dios se había manifestado en su forma más pura y perfecta. Su cuerpo fue colocado en una tumba nueva, envuelto en lienzos y aromas, bajo el silencio de la noche. El mundo parecía haberse detenido. Las esperanzas estaban enterradas junto a él. Pero la historia no terminaría allí. Al tercer día, cuando el sol apenas tocaba el horizonte, María Magdalena fue al sepulcro. Encontró la piedra removida, y el cuerpo ya no estaba. Su corazón se llenó de confusión y lágrimas. Pero entonces escuchó una voz, suave y familiar, que dijo su nombre. «María». Ella se volvió, y al ver al maestro vivo, exclamó entre sollozos y alegría: «Raboni». ¿Qué significa maestro? Jesús había resucitado. La muerte había sido vencida. Más tarde,
el resucitado se apareció a sus discípulos, que aún temían y dudaban. Entró entre ellos y dijo: «Paz a vosotros». Mostró sus manos y su costado, y el gozo llenó la habitación. Tomás, que no había estado presente, declaró que solo creería si podía tocar sus heridas. Jesús, con ternura infinita, se presentó ante él. «Pon aquí tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás, con el alma quebrantada y redimida, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Días después, junto al mar de Tiberias, los discípulos pescaban sin éxito. De pronto, una voz desde la orilla los llamó: «Echad la red a la derecha». Obedecieron, y la red se llenó de peces. Pedro, al reconocer al Señor, se lanzó al agua y corrió hacia él. Allí, sobre las brasas, Jesús los esperaba con pan y pescado. El Maestro que había vencido a la muerte compartía de nuevo con ellos el pan de la vida. Y frente a Pedro, aquel que lo había negado, pronunció 3 veces una pregunta que sanó su alma: «¿Me amas?». Cada aparición del resucitado fue una llama de esperanza. Una prueba viviente de que el amor es más fuerte que la muerte. Y de que la fe en Cristo abre las puertas de la eternidad. El Evangelio de Juan termina con una invitación silenciosa pero poderosa. Creer. Creer en el Hijo de Dios que murió y resucitó. Creer que la cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva vida. Creer que el amor de Dios, revelado en Jesús, sigue transformando corazones hoy. Y por siempre. Conclusión. La historia no termina en la cruz, sino en la tumba vacía. El Cristo que fue herido, ahora reina glorioso. El que fue sepultado, se levantó en poder. El que cargó el peso del pecado, hoy ofrece libertad a todo aquel que cree. Porque Él vive, el miedo se convierte en fe. El llanto se transforma en gozo. Y la oscuridad se disipa ante la luz eterna de su amor. Jesús es la resurrección y la vida. Su victoria sobre la muerte no fue solo un milagro del pasado, sino una promesa viva para el presente. En su resurrección, cada herida puede sanar. Cada culpa puede ser borrada. Y cada corazón puede renacer. En su amor hallamos redención. En su palabra hallamos verdad. Y en su presencia hallamos propósito. Que este mensaje eterno renueve tu fe. Fortalezca tu esperanza. Y te recuerde que, aun en los días más oscuros, la luz del Cristo resucitado nunca se apaga. Él camina con nosotros en cada prueba. Nos consuela en cada pérdida. Y nos llama a ser testigos de su victoria en el mundo. Porque el sepulcro está vacío. Y la vida ha triunfado para siempre. La cruz ya no es símbolo de derrota, sino de amor perfecto y poder eterno. Que cada amanecer te recuerde que la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una realidad que transforma vidas. Y que el eco de esta verdad resuene en tu corazón. Cristo ha vencido. Cristo vive. Y en Él, la vida nunca termina.